Queridos amigos, me presento para los que no me conocen, me llamo Sigrid Hable y tengo este espacio llamado en casi todas las redes Mi Poder Personal. Aquí quiero presentar distintas herramientas que nos permiten precisamente integrar y llevar este potencial que todos traemos dentro de nuestro interior a su mayor expresión. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los planetas importantes dentro de nuestra vida, como puede ser el planeta Júpiter. Anteriormente había estado hablando sobre un paso que tuvimos muy importante y que vamos a vivir durante los próximos 3 años del planeta Saturno. ¿Por qué lo nombro aquí? Sencillamente porque pertenece junto con Júpiter a los dos planetas sociales que nos hablan precisamente de esos ciclos de la vida en donde hay un crecimiento y luego una contracción. Todo sistema, todo movimiento, toda experiencia de vida pasa por todos los distintos ciclos. Nada tiene que crecer eternamente porque si no lo podemos nombrar como un cáncer y se genera una profunda dificultad, así como no podemos pensar que la vida siempre es contracturándose, reduciéndose, estrechándose porque precisamente no permite la vida. Entonces, así como estuvimos hablando de Saturno en su primer paso hacia Aries, ahora vamos a hablar sobre uno de los cambios importantes también en este momento, como es Júpiter pasando al signo de Cáncer. Júpiter es este espacio o esta función que nos permite precisamente ir más allá de los límites, explorar, buscar, identificar esas áreas de crecimiento, esto que nos trae optimismo, esto que nos da un sentido de la vida muy profundo, una trascendentalidad que nos ayuda a convertir esta experiencia terrenal en algo eh, duradero, intenso, profundo, que pueda alimentar nuestra alma, nuestro corazón y de por sí que nos permita transitar a través de ella de la mejor manera. En astrología tradicional, Venus y Júpiter son los dos planetas benefactores y Saturno y Marte son los planetas maléficos y que por lo tanto nos van a traer procesos de dificultad. Yo me alineo mucho con esta visión astrológica porque considero que es una visión real de lo que es la vida. Lo dicho, no todo siempre es crecimiento, risas, fantasía y alegría, y no siempre todo es tristezas, dolores, dificultades y sacrificios. Entender la vida en todos sus matices nos permite precisamente un proceso de integración, no solamente de los eventos, no solamente de las personas, sino de las distintas partes que nos componen en nuestro interior y que nos permiten tener un filtro en algunos momentos o en otros. Es importante también entender que todo este proceso no es lineal, que la vida no es subir y bajar en una línea recta y que así como lo planteaban antiguamente, los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas tengan un corte fijo, un momento en donde la vida da un giro, aunque puede presentarse de esta manera, sino que muchas veces nos encontramos con estos ciclos que se traslapan, que funcionan simultáneamente, pero que nosotros nos permite también integrar el ciclo más difícil de una manera en donde combinemos la mirada y la versión más positiva y optimista de la vida, al mismo tiempo. Y de esa manera podamos entender que el foco de nuestra atención y la intención cambiará la manera como abordamos estos momentos difíciles y también los alegres. Júpiter se exalta en Cáncer. Esto es, creo que, de las experiencias y de las cosas más importantes para entender. En la astrología tradicional entendemos que las funciones de cada uno de los planetas cumplen mejor su tarea dependiendo del terreno en el que se muevan. Hay unas características de cada uno de los planetas y la expresión de los mismos dependerá
el lugar en donde se alojan en una carta natal, en qué signo, si les permite expresar o realizar todas estas funciones, parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de los eventos y la gente, o si por el contrario nos traerán más dificultades o nos traerán retrasos o imposibilidades. No significa que la vida sea blanco y negro y que si yo tengo un planeta en una posición, digamos, no tan grata, mirada desde la astrología tradicional, no lo logre, pero sí es interesante pensar que allí vamos a tener que ponerle más énfasis, más atención y que tal vez nuestro sistema de creencias, muy Júpiter, va a tener que reevaluar estos códigos con los que entendemos estos significados y que esto también podrá ser llevado a cabo. Más fácil o más difícil, así es la vida. Para algunos una cosa son más fáciles, para otras otras cosas son más fáciles y aquí queremos sencillamente ir analizando muy virginianamente, muy escuetamente todos estos significados para poder entender estos códigos, estos símbolos astrológicos que nos traen. Júpiter es un planeta regente de dos signos, de Sagitario y de Piscis. Yo también desde la astrología tomo a Júpiter como uno de los regentes más importantes, sobre todo el regente personal de Piscis, porque los tres transpersonales, si bien pueden tener una similitud y demás, como su nombre bien lo indica, va más allá de lo personal y abarca temas mucho más colectivos que aunque puedan llegar a tocarme íntimamente, cuando están en conjunción o en algún aspecto muy importante dentro de mi carta con los planetas personales, pero que nos están hablando también el ambiente, el terreno general, cultural de los tiempos, la cosmovisión, el Zeitgeist, lo que se llama el espíritu del tiempo en el que estemos viviendo, en el que nacimos y en el que vamos transitando. Entonces, Júpiter se comporta de maneras un poco distintas dentro de estos dos signos en donde rige. También sabemos que Júpiter se exalta en el signo de Cáncer y que por lo tanto en el signo opuesto está en caída. ¿Qué significa la regencia, la exaltación, la caída, estar en detrimento? Significa la facilidad con la que yo puedo o ese símbolo, ese código que trae ese planeta pueda expresarse de la mejor manera. Cuando estamos en situaciones adversas, ese símbolo se va a expresar de una manera más difícil. Exaltación es como cuando tenemos un invitado al que queremos agasajar y que le prestamos todas las herramientas dentro de nuestra casa para que ese invitado pueda hacer su función y se exprese de la mejor manera. Muy bien. Júpiter, ¿por qué se exalta en Cáncer? Júpiter tiene un humor o unas características de caliente. En algunos casos y algunas miradas también hablan de un frío moderados, tanto el frío como el calor son moderados, pero sobre todo son húmedos. Todos los símbolos, tanto los signos como los planetas que contienen una humedad, pues permiten la vida. Allí la vida florece, allí la vida tiene una capacidad de crecer, de expandirse, de mostrarse en su mejor manera y también es importante entender esto. Entonces Júpiter precisamente es nuestro gran benefactor, es aquel que nos permite el crecimiento, hay una benevolencia, se asocia a la buena suerte, es un momento en donde nos sentimos optimistas, en donde tenemos una mirada positiva acerca de la vida y que por lo tanto permitimos que esa área de la vida en donde está siendo impregnado el tránsito de un Júpiter pueda estar en proceso de crecimiento. Cáncer, por su lado, es un signo cardinal, es un signo de agua y está asociado al frío y a la humedad.
Por lo tanto, fíjense que aquí compartimos el tema de la humedad y es un ambiente en donde se permite la vida. De hecho, Cáncer está regido por la luna y que por lo tanto es en dupla con el sol el que permite la vida en la tierra, el que nos permite integrar papá, mamá, el que nos lleva a totalidad del consciente, el inconsciente, el yin y el yang, que hace que nuestro chispa divina, que está representada por el sol, pues lleve a una expresión de vida a través de las emociones, a través de los sentimientos, a través de los vínculos, en donde encontramos precisamente esta posibilidad de crecimiento en la vida. Júpiter representa la cadera, los glúteos, los muslos, el coxis y el fémur. Fíjense qué interesante desde la astrología médica cómo la correspondencia con las distintas partes del cuerpo nos están hablando ya de unas condiciones bien particular. Los que conocen un poco de biodescodificación o sencillamente aludiendo al sentido común de la simbología de las cosas, pues las caderas nos permiten el movimiento, nos permiten la articulación, nos permiten tener una base sobre la cuales, ¿no? La cadera y los glúteos nos sentamos, tenemos una base de sustentación y están articulados con los muslos, que son los que tienen la energía, los que nos mueven hacia adelante, los que nos permiten correr, movernos, saltar, expresar la alegría, expresar aquello que está asociado a la vida, como lo es el movimiento. Acordémonos que la quietud, el frío y la inmovilidad nos llevan a una asociación arquetípica con la muerte y la vida está expresada a través del movimiento, de los ciclos, de la capacidad de contactar, de moverse, de ir, de volver, de encontrar una dirección en la vida. Entonces me parece súper interesante mirar eso. El ciclo de Júpiter es cada 12 años, es decir, pasa un año en cada uno de los signos y nosotros podemos ver cómo cada 12 años empieza todo un proceso en donde vamos a reevaluar no solamente lo que nos trae alegría, lo que nos da bienestar, lo que nos trae un proceso de expansión, de crecimiento, sino que también está asociado a las creencias, a la filosofía de vida, a lo que nos da sentido y que por lo tanto, pues digamos que nos da la oportunidad de revisar nuevas perspectivas, de encontrarle sentido a otras expresiones de la vida, a otras maneras de pensar, a otras creencias. Recordemos que las creencias, uno lo ve mucho en los procesos terapéuticos, son precisamente esas anclas que muchas veces nos facilitaron una supervivencia, una vinculación, una poderse sentir parte de algo, porque nosotros adquirimos las creencias a través de nuestros entornos cercanos, nuestros cuidadores, nuestros padres, abuelos, todo el sistema ancestral que nos sostiene, pero que también muchas veces esas creencias que heredamos y que no nos atrevemos a cuestionar son aquellas las que nos pueden ir dejando ancladas. Alejandro Lodi es muy hermoso como hace am, estas alusiones a los ciclos de Júpiter y nos habla como cada 12 años en realidad podríamos pararnos en otra puerta, mirar a través de otra ventana, ponernos otras gafas y entender que la vida es esto y mucho más de lo que nosotros hemos pensado, hemos creído, hemos actuado acorde. Por lo tanto, esto también es una invitación a darnos la oportunidad de conectar de manera distinta con la vida. Entonces, permítanme un momento. Ahora bien, cáncer es este signo activo que indica el comienzo de la vida en términos de lo que nos da, eh, de lo que puedan llegar a ser los vínculos de familia. Recordemos que Venus representa nuestras relaciones, lo que anhelamos, la belleza, todo aquello que nos trae armonía y bienestar en la vida, pero que las relaciones se vuelven profundas y duraderas cuando logramos tener un vínculo. La luna
representante, regente de cáncer, nos habla precisamente de esos vínculos en donde nosotros nos podemos sentir seguros de ser nosotros mismos y que por lo tanto las relaciones adquieren una profundidad, un carácter muchísimo más em, interno, muchísimo más llenador, que nos da el sustento para poder ir hacia adelante. Entonces, cáncer es precisamente un signo que nos habla de esta posibilidad de la vida. Es el momento en el verano que marca el momento de mayor luz en el hemisferio norte, en donde surgió y fue gran parte del desarrollo de la astrología tradicional y que por lo tanto también está allí asociado a estos procesos de vida, a esta posibilidad de crecer, de vincularnos, de tener este momentos o relaciones que nos contienen, que nos dan seguridad. La cáncer tiene domiciliado allí la luna, Júpiter, que va a iniciar su tránsito, está en exaltación y es el signo de gozo de Mercurio. Interesantísimo porque Júpiter y Mercurio, estando en los últimos grados de Géminis, va a pasar de la mano al signo de cáncer. Obviamente, Júpiter tiene otra velocidad que Mercurio, pero el hecho de que inicien este camino juntos en este signo me habla también como de esta posibilidad de ir tramitando y poniéndole palabras, imágenes muy claramente de Mercurio en Cáncer. ¿Por qué imágenes? Porque Mercurio no se expresa a través de las palabras en los signos de agua. Los signos de agua son mudos, no tienen sonido, sino que por el contrario nos permite tener una comunicación intuitiva, una comunicación que sea emocional, que actúe desde el corazón, desde donde nosotros nos sentimos seguros. Entonces, Cáncer representa precisamente ese terreno en donde Júpiter va a expresarse de la mejor manera, porque recordemos que está en exaltación. Es decir, tenemos un año de unas grandes oportunidades y aquí voy a irme a este mundo un poco más sistémico en donde entendemos que cuando nosotros tenemos un espacio en donde nosotros hayamos podido desarrollar nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno, canceriano, lunar, tenemos mayores posibilidades de poder ir hacia afuera, de expresarnos de la mejor manera, de capacidad de recibir, que está vinculado precisamente en constelaciones a la madre. Cuando nosotros tenemos este espacio de nido, este espacio en donde hay una seguridad, un mundo emocional tranquilo que permita regularnos a nivel del sistema nervioso, a nivel de la expresión de los sistemas reactivos, ¿no? Estos comportamientos que aprendimos para poder sobrevivir. Si estos pudieron ser sanos, pues las personas que viven una experiencia de estas o que hacen el proceso de reevaluación o recodificación o reformulación de su mundo interno, pues les permite estar en una contención, en un soporte interno, en una capacidad de nutrición que les da la vía libre hacia afuera. Entonces, cuando asociamos este crecimiento jupiteriano de expansión, de darle sentido, de entender y percibir que estamos en un terreno en donde se nos facilitan los vínculos, en donde podemos ser nosotros mismos, en donde nos sentimos parte de un grupo, de una familia, de unos amigos, en donde nos vinculamos con otras personas, recordemos que somos seres que nos vinculamos, en donde entendemos que hay una gran facilidad, pues todo el mundo se nos va a facilitar adquirir recursos económicos, poder ir creciendo y tener una seguridad dentro de nosotros mismos. Está muy asociado, recordemos que está en un sextil con Tauro, en donde también tenemos todo este proceso de yo qué tengo, cuáles son mis valores. Entonces allí se van afianzando todas estas conexión de lo que me hace bien, de lo que me nutre, de lo que es importante para mí, donde yo me siento bien recibido y puedo expresar todo mi potencial.
Entonces, el crecimiento o benefactor jupiteriano que nos habla de la exploración, de poder ir a ver el mundo, ¿no? Desde el punto de vista sagitariano, de ir a conectar con lo que me sienta bien, de encontrarle sentido a la vida, de entender cuál es esa filosofía de vida. Cuando yo he tenido unos recursos internos que han facilitado el crecimiento interior y la seguridad en mí mismo, pues tengo las raíces suficientes de cáncer para ir a explorar sin sentir el desarraigo, sin sentir que estoy solo en la vida, que estoy expuesto al peligro, sino que por el contrario, aunque esté con mis familiares, aunque no esté con mis amigos, tengo como un enraizamiento importante y esto me va a permitir ir a percibir, a explorar el mundo, a entender la vida desde tantas perspectivas posibles. Es interesantísimo ver cómo Júpiter se expresa de dos maneras distintas en Sagitario y en Piscis. Recordemos que Sagitario es un signo de fuego. Allí podemos ver el calor representado en el humor de Júpiter, en donde hay una característica que nos lleva a una intuición muchísimo más desde esta chispa divina, desde la intuición de sentir que por allí está el camino, ¿no? Sagitario es el gran buscador, este espacio en donde nos permitimos ir a estudiar otras cosas, en donde queremos conocer otras culturas, entendemos que la vida tiene múltiples maneras de expresión y en donde expandimos precisamente nuestra conciencia, en donde a través de los estudios, a través de los viajes, a través de la conexión con otros seres humanos que tienen filosofías y pensamientos distintos acerca de lo que es el bien y el mal, podemos estar conectando. Ahora bien, Júpiter en Sagitario nos habla de metas altas, pero también muy ligadas a esa moral. Entonces hay un tema que está muy ligado a los temas religiosos, a estos ambientes en donde nos transmitieron lo que era viable o no en una sociedad, lo que se era permitido, lo que moralmente, es decir, las reglas sociales que establecen esto es moral y esto no es moral, y que en cada cultura puede llegar a expresarse de una manera distinta. No todos los valores morales son iguales en todos lados. Aquí Júpiter nos está hablando de esto. Hago énfasis en esto porque hay unas frases que a mí me sorprenden profundamente cuando las personas dicen, por ejemplo, de los jóvenes, es que ya no tienen valores. Entonces uno tiene que ir y explorar y atreverse a revisar un poco más allá cuáles son esos valores que en realidad corresponden también a unas creencias y a unas reglas sociales que nosotros interiorizamos dentro de nuestra familia, dentro de, ¿no? Porque hay familias en donde es permitido ser alegre y ser expresivo y demás. Hay otras familias en donde esto tiene una carga moral en donde voltea y dice, no, tú no te puedes poner en primer lugar, eso no está bien, primero el otro, tienes que darle permiso al otro. Y son valores que pueden tener una peso mucho más fuerte en una cultura, en una familia que en otra. Esto es importante. En todo caso, Júpiter en Sagitario también expresa este amor hacia la libertad y esta capacidad de exploración de esto que me impulsa a mí desde esta chispa divina, desde esta intuición que va más allá de mi propio mundo y que me invita a conocer otras cosas. Júpiter desde Piscis nos habla, por el contrario, de una intuición muchísimo más emocional, una conexión a través de la empatía, la conexión compasiva a través del otro, de la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y allí encontrar una trascendencia. Entonces, en ambos signos tenemos una expresión que nos lleva a buscar más allá, a trascender, ir más allá de lo visible, más allá de lo común, más allá de lo práctico y lo hace de distintas maneras. La trascendentalidad cristiana es más a través de un proceso espiritual que no necesariamente tenga que estar ligado a unas reglas, a una institución religiosa, a un sistema de creencias más
institucionalizado, más definido por algún sistema de creencias. Estoy hablando de los católicos, de los cristianos, de los evangélicos, de los budistas, aunque no se denominan una religión, pero que tienen una cierta organización y unos ciertos preceptos que también lo llevan hacia ese ámbito de la religión. Distintos sistemas de creencias que están más institucionalizados, allí estamos más en Sagitario. En Piscis nos hemos encontrado con que la espiritualidad muchas veces es intronizada a través de distintas maneras. Yo puedo creer en este Dios como me lo enseñaron de chiquita a través de la religión católica, pero también puedo estar conectada con unos chakras, con un mundo energético. Lo podemos nombrar Dios, lo podemos nombrar la inteligencia divina, el orden perfecto, la naturaleza está dentro de nosotros, nos recorre por cada una de nuestras venas, está en nuestro interior y está por fuera. Es como el agua pisciana que inunda todos los espacios habidos y por haber. Júpiter, al ser el gran expansor, al ser este planeta gigante que nos habla de ponerle una lupa y de permitir que algo crezca y florezca, Júpiter en Piscis nos está hablando de eso. Fíjense qué chévere que este Júpiter en Cáncer exaltado hace un trígono con Júpiter domiciliado en Piscis. A mí esta conexión me parece muy importante de entender. Hace un quincuncio con Sagitario, es decir, con Sagitario vamos a tener que hacer una reevaluación de lo que aprendí con estas creencias mucho más institucionalizadas, de pronto con un sistema de crecimiento que tiene más unos anclajes en lo que aprendimos en la casa, en la familia, en donde nosotros estábamos contenidos y pertenecíamos, que en Piscis aquí hay una posibilidad de conectar este río que significa cáncer, con el gran océano que pueda llegar a significar Piscis. Entonces me parece que es importante. Volvamos al significado general de Júpiter, ¿no? Son nuestras verdades, son las verdades que tal vez aprendimos en la infancia, cáncer, son las verdades que me conectan con una gran humanidad, Piscis, son las verdades que yo aprendí a ir desarrollando y aprendiendo desde el mundo más cercano en el desarrollo de mi infancia y de mi adolescencia, en donde había unas reglas de comportamiento, pero a que a través de las experiencias yo voy transitando y voy incorporando mis propias maneras de ver la vida y de entender cuáles son esas verdades que me aplican a mí. Interesantísimo no quedarnos allí en estas verdades absolutas porque no las hay. Todas son verdades acorde a un sistema de experiencias de vida, de creencias, de todo. Por lo tanto, Júpiter nos habla también de la capacidad de integración de todo eso. A mí me gusta mucho Júpiter como este sentido de la sabiduría interna y de la justicia interna. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de ética, es como esta sensación interna que nadie te tiene que haber enseñado, en donde sabemos que es algo que nos hace bien a nosotros y le hace bien al otro también, porque solamente cuando yo estoy conectado con el otro, puedo entender esa verdad interna de justicia, ¿no? Lo que es conmigo es contigo, no me puede ir bien a mí si a ti no te va bien. Y esto es algo que lo tenemos dentro de nosotros. Allí encuentro yo precisamente ese Júpiter pisciano muchísimo más ligado a la ética, esta sabiduría, este sentido interno de sabiduría, de verdad, de justicia. Nos habla también de los aprendizajes, porque cuando nosotros nos atrevemos a ir más allá de nuestros límites, pues tenemos unos aprendizajes maravillosos que podemos ir incorporando. Nuevamente, ¿cómo voy a reevaluar yo este terreno básico que fue o no difícil? ¿Cómo reconecto con ese vínculo interior que me da seguridad, que me dio seguridad o que tal vez no me lo dio y que yo estoy aprendiendo a reevaluar de una manera distinta? Júpiter nos habla de cómo confiamos en el otro
o cómo desconfiamos. Y esto viene de cómo nosotros tuvimos que vivir nuestros primeros momentos en donde estábamos a expensas de aquellos que nos rodeaban, que nos sostuvieron en la vida y que nos permitieron o no, o los sistemas que a través de una desconfianza tuve que sobrevivir. Entonces, la confianza jupiteriana no es evidente y en este tránsito creo que es un tránsito que podría darnos herramientas terapéuticas maravillosas. No solamente puede llegar a significar que vamos a tener la benevolencia, la capacidad de adquirir una cierta prosperidad económica, de poder conectar con otras personas de una manera sana y hermosa, sino que también puede darnos este estado de gracia en donde yo hago un proceso con mi propia capacidad de sentirme segura, con esos vínculos, los sistemas de apego que también aprendemos en nuestro nido íntimo y particular, en donde podemos aprender a confiar, a crecer, a tener ese enraizamiento, a conectar con la madre tierra, porque la luna no solamente representa aquella que nos dio la vida, y aquella que tal vez nos cuidó, puede ser la misma, puede ser otra, ni tampoco estas figuras que nos fueron nuestros cuidadores, sino que también estamos hablando de la madre tierra. Y creo que allí hay un vínculo maravilloso y un proceso en donde en este año vamos a poder transitar. Ahora bien, ¿en qué área de la vida se expresa esto? Aquí nuevamente estamos hablando de una fracción que estamos analizando. La carta, la vida es un sistema, nada está, es ajeno a otra parte interna de nosotros ni a otra parte externa en la vida de nosotros, ¿no? La manera como nosotros nos relacionamos o nos vinculamos tiene que ver cómo nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, cómo juzgamos o no nos juzgamos, cómo tenemos la posibilidad de ser empáticos o de, por el contrario, estar a la defensiva del entorno. Entonces, a pesar de que lo veamos aquí de una manera fraccionada, yo los invito a que conecten con su con su propia carta, que revisen este cuenco de resonancia en dónde está este signo cáncer, ¿no? Cuáles áreas de la vida conecta y con cuáles se interrelaciona, porque además los movimientos de la luna, los eclipses, las lunas llenas, si yo tengo un cáncer muy fuerte o voy a tener este Júpiter en un retorno canceriano, ¿cómo voy a reevaluar o a entender esos vínculos, ese sentido de pertenencia que me ha permitido crecer o que precisamente no me ha permitido y que necesito sanar? Bueno, estos son una cantidad de temas divinos que nos presenta la astrología y que nos permiten hacer esta mirada al cielo como un espejo, en donde nosotros nos vemos a nosotros mismos, en donde nosotros vemos nuestra vida reflejada, las maneras como nos hemos vinculado con los sistemas de nutrición, con nuestro cuerpo, con nuestra madre tierra, con nuestros cuidadores, con nuestra propia madre y cómo podemos usar toda esta energía para crecer en nuestro arraigo y poder expresarnos de la manera y recibir las bondades que este gran benefactor pueda tener para nosotros. ¿En qué lado está tu cáncer? ¿En dónde va a impactar? ¿Qué te trae de los últimos 12 años? Es decir, hace 12, 13 años. ¿Qué pasó allí? ¿Qué situaciones se dieron? ¿Y qué podrías hoy en día darle una nueva vuelta de tuerca para permitir que esta expresión jupiteriana en un signo que le permite su crecimiento, pues nos dé nuevas herramientas de crecimiento, de expansión, de optimismo y de crecimiento? Vale, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo, este es un canal en donde yo quiero profundizar con ustedes. Los invito a que esto sea un viaje de autoconocimiento. Integro distintas herramientas. La astrología para mí es la puerta de entrada principal hacia allí, pero detrás siempre está la simbología de nuestro cuerpo a través de los códigos que expresa. eh, digamos que se llama biodescodificación, pero también es la comprensión de cómo ese sistema nos responde ante la integridad. Hay una mirada sobre nuestro sistema familiar a través de las constelaciones que siempre pondré sobre la mesa,
pero sobre todo es un espacio en donde pretendo que crezcamos de la mano. Si les interesa, si les gustó, pónganme un comentario, denme un like, suscríbanse, compartan con la gente que crean que esto pueda servirles y hasta un próximo video.